Hola, bienvenidos al episodio número 15 de Más Allá de la N. Yo soy Isabela y estoy muy agradecida contigo porque volviste. O por el contrario, si es la primera vez que estás aquí, siempre es un buen momento para empezar y qué bueno que lo hiciste ahora. Sé que estoy llegando tarde al tema, pero esa es mi especialidad. Y es que hoy vamos a hablar sobre Raima. Supongo que todos saben lo que pasó hace poco con Raima en redes sociales, pero si no, pues voy a hacer un breve resumen. Bien, pues Raima, que supongo que todos los que me escuchan sabrán quién es, esta caricaturista venezolana que creo que era famosa cuando yo era niña, probablemente es de generaciones anteriores, pero cuando yo era niña las caricaturas de Raima estaban en todos lados. Y se supone que, bueno, como caricaturista pues siempre refleja como la realidad de la vida, las cosas amargas de ver de una manera como chistosa, ¿no? Pero en este caso, creo que ya Raima ha estado pasando como que ya su época pasó. Ya este no es su momento. Y lo demostró con la caricatura que sacó hace poco. Y es que hizo una imagen en la que habían como dos recuadros. En el recuadro de arriba había un niño con unos lentecitos, bien peinadito, todo prolijito, sentado así en un pupitre. Y decía, yo me crié con Mozart, con Beethoven, con Nietzsche, con Platón. Y abajo había un niño, como todo espelucado, con los brazos todos raros, los ojos volteados, y decía como, yo me crié con TikTok, con YouTube y con Twitter. Y obviamente todo el mundo se la comió, porque ¿qué clase de caricatura de mierda es esa? Yo incluida, no me la comí como me hubiera gustado comérmela, pero sí, lo hice. Y es que traigo esto a colación porque creo que es importante rescatar que este mensaje de Raima de la juventud está perdida no es algo solo de ella, ni solamente de la generación de mayores, sino que es una vaina histórica. Para demostrárselos, tengo este fragmento que les voy a leer. Dice, los niños de ahora aman el lujo, tienen malos modales, retan a la autoridad e irrespetan a los mayores. Los niños de ahora son tiranos, no ayudan con los deberes de casa. Ya no se levantan del asiento cuando entran los mayores y contradicen a sus padres. Estoy segura de que esta frase se la habrán oído a cualquiera de sus padres, a sus abuelos, a sus profesores, y parece una vaina genérica de cualquier boomer, pero lo cierto es que esta frase es de Sócrates. O sea, desde Sócrates y seguramente mucho antes, ya los adultos estaban hablando de que los jóvenes estaban perdidos. También, unos miles de años después, Pedro de Amiens, que es un líder religioso que estuvo involucrado en las cruzadas, vivió durante los años 1000 después de Cristo, dijo, los jóvenes de ahora solo piensan en ellos mismos, son impacientes y hablan como si lo supieran todo. Y aquí viene la mejor parte. En cuanto a las mujeres, son fáciles, poco modestas y con formas de hablar y comportamientos poco femeninos. O sea, parece una vaina que se repite generación tras generación. O sea, naces, creces, te reproduces, habla mal de los jóvenes y mueres. Es como ley de vida. La vaina parece un guión, o sea, como que si los adultos una vez que alcanzan cierta edad les dieran como unas instrucciones o algo así de cómo hablar sobre las generaciones más jóvenes, porque todos dicen exactamente lo mismo. O sea, es muy curioso porque siempre hablan de no, que los jóvenes son más irrespetuosos, hablan mal, son muy echones, se creen el centro del universo. Y luego esos jóvenes crecen y dicen exactamente lo mismo de los jóvenes de su época. En fin, es como una cosa de nunca acabar. Y bueno, volviendo a Raima, todo este tema de la caricatura me recuerda un poco a Cervantes, salvando las diferencias. O sea, comparar a Raima con Cervantes, perdón, perdón Cervantes, perdón, pero tengo que hacerlo. Les voy a explicar por qué con un poco de la biografía de la vida de Cervantes. Bien, pues todos los conocemos por Don Quijote de la Mancha, pero lo cierto es que ese no era la intención real de vida de Cervantes. Y es que su primera meta, su primer sueño, realmente era ser militar. Él quería luchar, defender a España. Y lo hizo por un tiempo, hasta que en la batalla de Lepanto se quedó sin mano. Sí, Cervantes era mocho. Y entonces su sueño de ser militar pues se vio frustrado. Así que dijo, mira, ya que no puedo ser militar, pues, ¿qué haré? Pues voy a escribir. Porque obviamente esa es la segunda cosa que puedes hacer en la vida, si no es luchar. Y entonces decidió ser escritor de teatro. Y inicialmente, sí, logró que se publicaran ciertas obras de teatro. En esa época, el tema del teatro era muy relevante en la sociedad, porque claro, no había televisión, no había nada. Y ese era como el mayor centro de difusión de conocimiento y de ideas. Y
para ese momento, cuando los escritores hacían estas obras, se publicaban en teatro, en tarima, y luego, si tenía éxito, se publicaban en libros. Esto era como lo usual, ¿no? Este tema de se publica y luego, si acaso, se hace libro. Y así le pasó a Cervantes. Inicialmente escribió varias obras que sí se publicaron en tarima y luego fueron a libros. Pero luego lo que le empezó a pasar fue que empezó a escribir obras que ya ningún director de teatro quería representar y jamás las vio representadas durante su vida. Así que tuvieron que acabar publicadas en papel cuando ya después él se hizo famoso por Don Quijote de la Mancha. Y sí, bueno, después de que fracasó siendo escritor de teatro y no se le publicaron ninguna de sus obras, se dedicó a ser novelista y escribió Don Quijote de la Mancha, que fue un éxito rotundo. Así que bueno, a la tercera va la vencida, ya lo saben. Pero cuento esto porque antes de morir Cervantes, uno de los últimos textos que escribió fue como una especie, como testamento, despedida, como a su obra creativa, en la que dice que el teatro que estaban haciendo los jóvenes de su época era inmoral, era poco culto, como que estaba hecho como para embrutecer a la población y que no se comparaba para nada con el teatro que hacía su generación, que era para sabios, que era para verdaderos eruditos del arte. El texto es arrechísimo porque se nota cómo está arrecho, o sea, se nota la ira de Cervantes, la envidia, escribiendo la vaina. Viejo, no es que el teatro de los jóvenes es malo, lo que pasa es que tu teatro es una mierda, punto. Bueno, no es una mierda, la verdad es que tiene obras teatrales muy buenas, pero son mejores para leer que para ser representadas, pero de eso ya hablaremos después. El punto es que Cervantes por una época vivió de ser escritor de teatro, pero cuando la industria se revolucionó y ya sus obras se quedaron estancadas en el pasado, Cervantes, en lugar de retirarse con elegancia, lo que hizo fue arremeter contra el teatro y la industria del teatro y decir, no, es que ustedes ya son malos, por eso no valoran mi arte. Es como una rabieta, literal una pataleta, exactamente lo que hizo Raima. Además, lo de Raima fue muy absurdo porque ella decidió criticar Twitter, las redes sociales, dentro de las mismas redes sociales, o sea, como que estás mordiendo la mano que te da de comer. En fin, es muy ridículo. Pero sí, al final los viejos se parecen mucho en que son muy pataleteros y siempre están criticando a la gente joven. Y ya que todo este tema es como una cuestión generacional y se repite constantemente, se ha propuesto un nombre para este miedo o rechazo en las generaciones mayores hacia los efectos de la modernidad en los jóvenes y niños. Y se ha propuesto que se llame juvenoia. Por supuesto, está en inglés. Creo que en español todavía no hay una palabra para eso. Y si la hay, perdón, juvenoia me gusta mucho. Se han dado ciertas explicaciones para entender qué es lo que hay detrás de esta juvenoia. Pero claro, no podemos comprobarlo al 100%. Sin embargo, yo les voy a presentar las que para mí tal vez tienen más sentido. La primera de ellas es desde el punto de vista de la biología evolutiva. Y esta sugiere que tal vez la juvenoia sucede porque, por razones adaptativas y de perpetuación de la especie, ¿saben? Siempre estamos tratando de mantener a los humanos con vida, creando descendencia, teniendo hijos. Bien, los humanos, a medida que envejecemos, desarrollamos como esta sensibilidad sobre nuestra descendencia, como si con la edad aumentara nuestra alerta, como para mantener vivos a los humanos más jóvenes, ¿saben? Como preocupación extrema por mantenernos con vida. Luego, desde un punto de vista psicológico, también se ha sugerido que podría tener que ver con la nostalgia. Es real que cuando extrañamos algo lo recordamos muchísimo mejor de lo que fue y tal vez a los adultos les pase eso con los recuerdos de su propia infancia. Y una vez que comparan esos recuerdos de su infancia toda azucarada con la infancia de los niños del presente, les parece que la suya fue mejor. Como que ellos tuvieron la infancia correcta, ¿saben? Y menosprecian la infancia del presente. Sea como sea, les voy a decir una vaina. La humanidad va mejor. Yo sé que todavía hay muchas cosas que no estamos haciendo bien. Yo sé que hay muchas cosas en el mundo que funcionan terrible, pero creo que no hay duda para nadie, la humanidad va a mejor. Los avances científicos van a mejor. El conocimiento sobre todo, porque Ray me critica que ellos se criaron con Nietzsche y con Beethoven y tal.
y nosotros nos criamos con TikTok y con Twitter. Los niños de ahora tienen un acceso a la información que un niño de su generación jamás se hubiera imaginado. Pero es que ni lo hubieran soñado. El acceso a la información que tenemos hoy en día es increíble, increíble. Y si creo que los niños de ahora saben más que los niños de antes, sí, definitivamente sí. Tal vez no tengan los mismos conocimientos en las áreas que a las personas mayores les gustaría que lo tuvieran, pero conocimiento tienen. Entonces, ¿cuál es realmente la crítica? ¿Que los niños de ahora no se sientan a leer 3 horas a Nietzsche? No lo sé, no me parece, no me parece una buena crítica. La realidad es que creo que creo que cuando yo sea vieja me va a pasar exactamente lo mismo. Probablemente voy a volver a caer en todo este pedo de que los jóvenes están perdidos. Ve tú a saber cuáles van a ser las modernidades de ese momento en los que voy a creer que la juventud está desperdiciando su vida y que están centrándose demasiado en eso y no en las cosas importantes. Pero coño, si lo hago, por favor, métanme de una vez en el geriátrico. Por favor, en el ancianato, se lo suplico. Porque eso ya es como que, ok, alcanzó su punto, ya llegó a su final, ya no tiene nada más que hacer en el mundo. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Los que se hayan quedado hasta el final tienen premio. Y es que les voy a explicar por qué pasé una semana sin grabar, por qué pasamos una semana sin publicar episodio. Y es que mi mamá está mucho más tiempo en la casa y no tenía oportunidad realmente para grabar, porque saben que mi casa es muy pequeña y con otra persona en casa es imposible grabar porque tendría que quedarse acostada en la cama como una momia, sin respirar muy fuerte para que no se escuche. Entonces realmente no era manejable. Así que esta semana tuve que pedirle que por favor saliera de la casa un rato para yo poder grabar, porque ya no queríamos dejarlos una semana más sin episodio, porque no era justo. De verdad, muchas gracias a los que han estado pendientes, gracias a los que a los que están llegando ahora y vieron que pasé una semana sin publicar. Esta es la razón. Gracias a los que se quedaron hasta el final. Espero poder manejar esta situación mejor de forma en la que podamos publicar con más frecuencia. Y nada, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Por favor, déjenme un comentario abajo. Síganos en redes sociales. Y nada, nos escuchamos en la próxima. ¡Adiós!